Cristo. Amén. Qué lindo día. El Señor nos regaló un día. Se nota que va a hacer mucho calor el día de hoy. Ahora ya lo hace mucho calor. Pero el Señor nos regaló un día maravilloso, un día hermoso para compartir, para estudiar su palabra, para elevarle alabanzas de adoración. Y el día de hoy me toca a mí traer el estudio. Yo estoy siguiendo con la serie. Hoy prácticamente, como dijo el hermano Ignacio, sería el último día, la última reunión que vamos a tener como congregación de este año 2021, ya que en las próximas semanas se vienen las fiestas y creo que los acontecimientos van a impedir un poco las reuniones, pero nos volveremos a ver allá por el 2022. Y el día de hoy yo estoy siguiendo con la serie de los atributos de Dios y me parece correcto traer hoy el día la supremacía de Dios. Yo creo que todos y cada uno de ustedes ya habrán escuchado que Dios es un Dios todopoderoso. Y ese atributo de la supremacía de Dios es lo que define acerca de lo que Él es, todopoderoso. ¿Y qué sabemos nosotros de ese atributo de Dios? Erasmo era un teólogo del siglo XV que tuvo un debate con Lutero. Cuando Lutero fue, por así decirlo, excomulgado de la Iglesia Católica, él tuvo que defender toda su postura acerca de lo que él tenía como doctrina delante del teólogo que se llamaba Erasmo. Y en una de las cartas que Lutero le contesta a Erasmo, le dice: vuestra teología de Dios o vuestra imagen de Dios es meramente muy humana. Y verdaderamente Erasmo se merecía, ya que el mundo tiene una imagen de Dios muy humana. Y también dentro de la iglesia también hay muchos predicadores que el día de hoy deberíamos de nosotros defender a Dios de cómo verdaderamente es y no como muchos lo pintan. Nosotros tenemos que conocer que tener una imagen de Dios que no es la que la Biblia menciona es pecado. Según Éxodos capítulo 20, versículos 3 y 4 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y nosotros sabemos que los idólatras que no son creyentes, ellos se hacen imagen de estatua de acera y de madera, inclusive de hierro, ¿verdad? Pero después están los ídolos o los idólatras creyentes que se hacen un Dios a su imagen y a su semejanza. No tienen un Dios como estatua para adorar, pero están adorando a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Y el día de hoy el estudio se trata de conocer a Dios en su supremacía, en todo lo que Él es, en el atributo del Todopoderoso. Pueden abrir su Biblia en Salmo 50. Salmo 50, versículo 21. ¿Algunos se animan a leer? 21. Fuerte. Amén. 50-21. Sí. Estas cosas hiciste, y yo he callado. ¿Pensabas de que cierto sería yo como tú? Pero te responderé, y las pondré delante de tus ojos. Amén. ¿Sí? Amén. Ahí está. En el contexto de este pasaje que estamos leyendo en el Salmo 50, Dios hace una reprensión al mundo. El mundo que el Señor mismo le dice que tú no tienes parte conmigo. Está hablando al incrédulo, está hablando al impío, y le dice: tú no tienes parte conmigo. Ni siquiera en tus oraciones yo estoy contigo. Y le dice en esta parte: con tu boca metías el mal y tu lengua componía engaño. Tú tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Y dice el Señor: estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos.
En esta semana, ayer estuve compartiendo con los jóvenes, en esta semana me tocó predicarle a una señora. Y mientras le traía, abordé rápidamente el tema del evangelismo con ella. Y empezábamos a hablar y le hice la pregunta que si muriera, ¿dónde iría? Y me dice, yo me iría al infierno. Y bueno, ella sonriente me dice, yo me iría al infierno. Y yo ya sabía cómo estaba su mente y su corazón. Y le dije, ¿y no te da miedo? Y me dice, no. Entonces yo le digo, antes que eso estuvimos hablando, ella me menciona que ella le tiene a Dios presente, que ella es católica, que ella es esto, que ella es aquello. Entonces yo le digo, déjame decirte el por qué es que no tenés miedo del infierno. Y bueno, me dice la señora. Y le digo yo, porque no conoces a Dios, es que no tenés miedo al infierno. Y este es el asunto que Dios habla aquí a los incrédulos, a los impíos. Pensabas que yo sería como tú, porque he callado, mas te reprenderé y pondré todo delante de tus ojos. El asunto es que cuando nosotros y los incrédulos mueran y estemos todos delante de Dios, muchos de los que van pensarán que Dios es un ser humano como nosotros, o es como un ancianito que viene a aceptar todo lo que nosotros hacemos, y que en el día del juicio Él va a perdonar todo porque se va a sensibilizar por nuestro llanto, o se va a sensibilizar por nuestra angustia en ese momento. Y Dios no es movido por sentimentalismo, Dios es movido por régimen, Dios es movido por sus palabras, pues Él no puede mentir. Si Él declara una cosa, Él no puede retraerse de ella. Por lo cual si Él dice, si el alma que pecare esa morirá, así será. Porque si nosotros pudiéramos pensar que habrá gente que va a ser conmovida por Dios el día de mañana, y que por así decirlo, por el amor tierno de abuelito, Él va a ser conmovido y va a perdonar a los impíos que murieron sin Cristo, entonces nosotros rechazamos completamente las Escrituras y el atributo de la supremacía de Dios queda por el piso. El concepto que nosotros tenemos de Dios deberíamos de mirarlo siempre en las Escrituras para saber que verdaderamente el Dios de las Escrituras no es un Dios como el mundo lo pinta. El Dios bondadoso que cree que va a recibir sobornos, y sabemos que ese soborno no es ni dinero, ni riqueza, ni nada, sino que la gente apunta netamente al amor y la misericordia de Dios, pensando que eso les va a salvar, sabiendo que Dios ciertamente es puro amor, es tan misericordioso que también renueva su misericordia cada día, dice su palabra, pero también que es justo y santo. Y si nosotros dentro de la congregación olvidamos eso, también nosotros tenemos una mala teología o una imagen mala de Dios. Bueno, Ignacio. Pasa que nos pone muy cómodos el hecho de saber que siempre decimos, ¿verdad? Pero Cristo está intercediendo por nosotros día y noche. Eso tipo que le pone muy cómodo a uno, pero nosotros también recibiremos nuestra justa paga, ¿verdad? Por todos nuestros hechos. Somos salvos, eso nadie duda, ¿verdad? Pero el hecho de pensar en eso a veces nos pone muy cómodo, muy caigüe, por así decirlo. Y uno piensa, yo estuve meditando hace poco, ¿verdad? Imagínate, yo me imagino, ¿verdad? Si estaba sin Cristo, ir a parar en ese lugar donde vas a tener sed, que dice que el fuego no se apaga, que los gusanos ahí te carcomen por toda la eternidad y apartado de Dios. Ahí tenemos el ejemplo, ¿verdad? del Lázaro y el rico, ¿verdad? Le pedía socorro, ¿verdad? Que por lo menos moje con su dedo agua y le ponga en su lengua, ¿verdad? Trasladémonos en ese campo, ¿verdad? Imaginar eso. A veces yo me quedo sin agua ahí tengo pasajeros en el auto y no puedo comprar agua y me desespero, te seca la garganta. Y eso es muy leve lo que yo estaba pasando por el camino con el calor del sol. Y no deberíamos de tener en poco la supremacía de Dios o el poder de Dios y tener mucha reverencia. Y porque Él es un Dios 3 veces santo, ¿verdad? Como cantamos en el himno. No deberíamos de tener por poco también nuestra salvación, como dice Hebreos. ¿Por qué? Porque estamos ante un Dios todopoderoso. Justamente eso, estuve hablando también con la misma señora que le estaba comentando. Ella me pregunta, estuvimos hablando del Edén y ellos tuvieron hambre, hablando por Adán y Eva, ¿verdad?
¿será porque ese era el único fruto que ellos podían comer? Yo le dije que no, que el Señor les dio de todo árbol buen fruto, pueden comer, le dijo el Señor. Aparte que ellos no pudieron sentir hambre, porque el hambre después de la caída fue, por así decirlo, constituido. Nosotros, o Adán y Eva podría pensarse que ellos tuvieron apetito, que no es lo mismo que tener hambre. Y el día de hoy nosotros tampoco no tenemos hambre. Hambre tiene la gente que le deja de comer una semana. Nosotros tenemos un apetito abierto que queremos satisfacer con comida. Más, Dios, en su supremacía, si nosotros no pusiésemos a pensar, yo escuché una predica de un hermano que dice que si ustedes se imaginan que si tuvieran que morir mañana, aunque el mundo se ponga de tu lado, aunque Estados Unidos, Corea, Rusia y todo su armamento venga a ponerse delante de Dios para tratar de defenderte, a Dios no le quebrantaría en ninguna manera. Pues Dios realmente es tan supremo, es tan poderoso que las criaturas son consideradas como nada, dice la Escritura. Y si nosotros vemos en el Salmo 50, en el Salmo 2, es un salmo que leímos no hace mucho, el Salmo 2, del 1 al 4, dice su palabra: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Una vez un hermanito envió este versículo en el grupo de los jóvenes y dijo que ¿por qué no hacemos un estudio acerca de él? Le pareció raro, le pareció un poco raro que Dios diga que se ría o que se burle, ¿verdad? Y yo estuve viendo este texto y esta no es una risa, por así decirlo, de soberbia, sino una risa que está pensando en... No puede ser, o sea, es tan absurdo el hecho de que personas, reyes y todos se quieran unir para pelear contra Dios y contra su ungido, que dice el Señor que es motivo de burla, motivo de traer, por así decirlo, un pensamiento o un deseo muy aisinchanan, como nosotros decimos en guaraní. Y la supremacía de Dios es tan grande que Él menciona, dice: y luego hablará Él a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Si Dios evitara enviar a Jesucristo para morir por nosotros, nosotros sí recibiríamos todo el furor de su ira. Hoy en día nosotros, por su gracia y misericordia y amor y bondad y todos los tributos que a Él le competen, fueron utilizados para que Cristo viniera y pagara esa deuda, esa ira por nosotros. Porque de igual manera nosotros, siendo incrédulos, muchos de nosotros pensamos que nosotros íbamos a llegar al cielo y que nosotros con mucha soberbia íbamos a entrar en ellos. Y el día de hoy hay muchas personas que piensan así: yo me voy a ir al cielo. Y te dicen con tanta naturalidad pensando que será así, siendo que su realidad es otra. Y todo porque no conocen a Dios. Hermano Ignacio. Sí, me hace acordar nomás de la Torre de Babel. Cuando construían, se iban, querían llegar hasta el cielo. El Señor, a esto nada les tendrá. ¿Por qué me incomunámoslos? Y ya sabemos de toda la historia lo que pasó ahí. Se dispersaban por todos lados, hablaban lenguas extrañas. Ahí creo que nacimos todos. Paraguayos, brasileños, guaraní. La supremacía de Dios es el atributo que lo exalta a un nivel inimaginable, que habla de que tenemos un Dios grande e inigualable en los cielos, y que tal grandeza es incomparable. En el atributo de Dios, en su soberanía, o en este caso el hecho de que Él es todopoderoso, muchas veces nosotros escuchamos que, al menos yo le hice una vez una pregunta a un hermano, de que, o sea, no sé cómo es que entramos en el tema, para no mentir, realmente no sé cómo es que entramos en el asunto. Y me dice: el Dios nos puede hacer, en Dios nosotros sabemos que Él puede hacer todo, pero dos cosas no puede hacer. Dice: Dios no puede mentir
Y eso es cierto. Me dice también él, sin ningún argumento bíblico, Dios no puede forzar nuestra voluntad. Bueno, para ese entonces yo no conocía que Dios es... Yo no sabía en su plenitud que Dios es todopoderoso, por lo cual estuve de acuerdo con él. Pero hoy en día nosotros decimos que Dios no puede forzar nuestra voluntad pensando que Él está, por así decirlo, restringido por ese aro de libre albedrío que nosotros tenemos. Entonces nos ponemos a pensar, los ángeles, Satanás y toda la creación obedecen a Dios, pero nosotros creemos que somos la excepción y decimos, no, pero nosotros tenemos libre albedrío. ¿Y qué con eso? Dios es todopoderoso. Si nosotros pudiésemos pensar que hay algo que Dios no pudiera hacer, entonces Él ya dejaría de ser supremo. Y vamos a ver en las Escrituras que Dios puede, por así decirlo, restringir todo lo que nosotros somos, abarcar todo nuestro ser y obligarnos, si Él quisiera, a hacer todo lo que Él quisiera que nosotros hagamos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos resistir a su gracia, nosotros no podemos resistir a su poder ni a su soberanía. Pueden abrir en Jeremías 49, 19. Dice Jeremías del 49, 19. He aquí que como el león subirá de la espesura del Jordán contra la bella y la robusta, porque muy pronto le haré huir de ella, y al que fuere escogido le encargaré, porque ¿quién es semejante a mí? ¿Y quién me emplazará? ¿Quién será aquel pastor que me podrá resistir? Dios, hablando al pueblo por boca de Jeremías, está diciendo que ¿quién podrá resistir? ¿Quién será el pastor que podrá resistir? Está hablando a aquellos que llevan grandes personas, aquellas personas que llevan grandes grupos. Dice el Señor en el 49, 19 que nadie puede resistir a Dios. Y ese es un solo texto, porque hoy en día existen hombres cuyos pensamientos determinan que Dios todo lo puede menos entrar en el círculo del libre albedrío del hombre, pues mencionan que algunos no somos títeres en las manos de Dios, y es cierto, mas no del todo, pues ¿quién de los hombres puede resistir la voluntad de Dios? Nadie puede ni podrá, por más que rechace a Dios y su supremacía, resistir los decretos de Dios. Aunque yo diga que soy ateo, yo voy a tener que andar conforme a la ley de Dios, porque Dios así lo determinó, y Dios está controlando todo para que todo salga conforme a sus propósitos, y nadie puede frustrar sus hechos. Aunque nosotros pensemos, yo tengo mi libre albedrío, Dios no puede entrar en esa área. Yo puedo restringir esa área, restringir que Dios no entre ahí. Pero si Dios tiene un propósito para contigo, Él va a entrar ahí sin que vos te des cuenta, y Él va a obrar como Él quiere y va a utilizar medios. Sabemos que Dios no va a entrar en tu ser y te va a mover la mano como si fuera que vos sos una máquina, un títere, pero Él puede frustrar todos nuestros pensamientos, y todo lo que Él quiere se va a hacer. Entonces, la soberanía y la supremacía de Dios es absolutamente en todos y en todo de toda la creación. También Segunda de Crónicas 26. Segunda de Crónicas 26. Dice el Señor: hablando sobre la victoria de Moab y Amón, dice: y dijo Jehová Dios de nuestros padres, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos y de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Hablando David acerca de la oración a Dios, que David lo exalta de una manera, por así decirlo, que nosotros no entendíamos, o yo al menos personalmente no lo entendía, pensando y teniendo ese concepto humano
de que Dios todo lo puede, pero que Él nos puede forzar nuestra voluntad. Y nosotros deberíamos de quitar ese pensamiento de nuestra mente pensando que nosotros somos algo delante de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice en Daniel, capítulo 7, que nosotros somos considerados como nada. Y Dios reconoce que somos polvo. Por lo tanto, nosotros no tenemos que venir con una soberbia pensando de que Dios no puede hacer eso. Dios no puede hacer aquello. Eso es blasfemia, pensar que el Todopoderoso, el que todo lo puede, no puede hacer una cosa. Pues cuando mencionamos que Dios todo lo puede, nos contradecimos al decir que Dios no puede quebrantar nuestra voluntad para hacer la suya. Entonces, ni es supremo, ni es todopoderoso. Nosotros muchas veces pensamos, cuando escuchamos la historia de Job, pensamos de que Job era un hombre íntegro, un hombre sabio, un hombre, como dice bien el Señor, temeroso de Dios y apartado del mal. Y lo reconocemos como tal, como lo es, ¿verdad? Pero nosotros encontramos también en las Escrituras, porque Dios nos ha revelado que también Job tenía algo semejante a nosotros. Job no conocía a Dios como Dios necesita ser conocido. Porque cuando Job venía, ciertamente él no pecó, no transgredió a la ley de Dios y tampoco blasfemó su nombre, para que todo eso le acontezca. Todo eso vino por el que Dios tenía un propósito para con él. Mostrar toda la gloria de Dios a Job, y Job pueda reconocer una cosa, que está en Job capítulo 42, cuando Dios ya le responde todas las cosas a Job, le muestra y le dice: ¿dónde estabas tú? ¿Quién crees que eres tú? Y le empieza a decir como si fuera que Job hablaba, como si fuera que él conocía a Dios. Inclusive tenía tal soberbia en su corazón que pidió una reunión cara a cara con Dios para que él pueda decir supuestamente por qué, o para que Dios le rinda, por así decirlo, de alguna manera, respuesta de por qué le está pasando todo esto. Se sentía tan digno Job que cayó en la soberbia. Cuando Dios le empieza a responder todas las cosas, Job se siente tan humillado que menciona en el 42, del 2 al 3, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y Job sigue mencionando todo lo que él no entendía acerca de Dios. Y nosotros encontramos que él era un hombre íntegro. Si nosotros pensamos en cuanto a lo práctico, él estaba en la cúspide de la cristiandad. Pues era intachable, dice Dios. Y Dios lo estaba alabando, no cualquier persona. Pero no conocía a Dios como Dios necesita ser conocido. Porque nosotros no tenemos derecho ni siquiera de mencionar Dios, ayúdanos, Dios, respóndeme esto, o Dios, haz esto. Nosotros no tenemos derecho de demandar nada a Dios. Él nos demanda las cosas y nosotros tenemos que obedecer. Una vez, un jefe que yo tuve en la última empresa que trabajé, mencionó, yo estoy enojado, yo estuve mucho tiempo enojado con Dios, me decía. Y yo ya lo pensé en veras, ¿verdad? Me dice, y bueno, le pregunto por qué, porque me intrigaba saber por qué él se enojó con Dios, ¿verdad? Y me dice, yo estuve mucho tiempo enojado por Dios porque mi hijo se enfermó. Y yo le decía a Dios, si yo te sirvo, si yo hago esto, si yo hago aquello, ¿por qué me haces esto? Como si fuera que esa persona, por el hecho de que él haya servido de alguna manera bien a Dios, Dios tiene también que está obligado a Dios a bendecirlo en todas las áreas de su vida, inclusive que ni siquiera sus hijos se enferman. Y si a eso no se le puede llamar soberbia, no se le podría atribuir otro término. Porque nosotros no somos nada y Dios hace lo que quiera. Porque en Job reconocemos eso. Job mismo también decía, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y supo reconocer eso. Hoy día nosotros no somos nada para mencionar eso. De que podríamos estar enojados con Dios, siendo que Dios es el que tendría que estar enojado con nosotros, que somos los pecadores. Y Él es el justo. Bueno, esa persona no conocía bien a Dios. Porque en su humildad y la humillación, uno cuando trabaja para ese Dios tiene contado por deuda, dice. O sea, lo que vos haces, lo que uno hace cuando oye el mensaje, cuando está en el púlpito, cuando está repartiendo la palabra, eso no, vos no podés contar como premio, ni justificativa que, bueno, si yo estoy trabajando para vos, yo te estoy sirviendo, entonces yo tengo que tener una doble cabina, tengo que tener... No es así. El solo hecho, así como Pablo también, durante 14 años tenía a su hijo y no le quité, basta que mi gracia, le dijo.
Eso es lo que tenemos que entender cuando uno comparte la palabra con el hermano y la lleva la palabra. Eso es deuda. Bueno, Ignacio. Lo quería mencionar nomás esto de la mayoría de las iglesias que nosotros conocemos, ¿verdad? Porque yo conozco muy pocas iglesias, hay muchas, pero comparado con las otras iglesias, ¿verdad? De que enseñan la sana doctrina. E inclusive cuando oran dicen, yo ato, yo reprendo, yo te ordeno en el nombre del Señor. ¿Y quiénes somos nosotros para ordenarle al Señor? Nada, no somos. Él no nos debe nada para decirle yo te ordeno, yo te reprendo. No tenemos ni siquiera ni la más mínima autoridad. A los apóstoles se les permitía hasta cierto punto obrar para dejarnos ejemplos nosotros hoy en día, y porque todavía no está en la Biblia. Pero nosotros no tenemos ese derecho ni ese privilegio. Oramos, rogamos por su misericordia que se haga su voluntad. Y Él sabe lo que hace, sabe del porqué, y como vos dijiste al principio, siempre va a ser con un propósito. El Señor trabaja así. Lo que pasa es cuando nosotros decimos de que Dios es soberano y Él, si quiere entrar a restringir todos nuestros atributos, pensamos que Él es un Dios tirano, que si entra, va a entrar con maldad, para que todo lo que nosotros, todo lo que Él nos obliga a hacer, podría ser algo que a nosotros no nos guste y sea malo. Siendo que su palabra dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Quisiera ser el títere de Dios. Si fuese así, yo quisiera ser el títere de Dios, que Él mueva, como dice, creo que está en Oseas o algo así, con cuerdas de amor, que Él mueva todo mi ser. Va a ser demasiado fácil decir, hermano. Ese es el punto, de que Dios tampoco, Él reconoce nuestra responsabilidad como creyentes. Él sabe que su voluntad va a ser hecha, pero Él nos da a nosotros la responsabilidad de hacer todo. Y todo eso está inclusive por encima de su soberanía, porque todo Él lo domina. Si nosotros dejásemos una miseria de átomos fuera de lo que Él puede controlar, dejaría de ser Dios, porque Él controla todo, inclusive hasta el pelo que cae de nuestra cabeza, porque nos estamos volviendo viejos. Él controla, y Él dice, en tal fecha, en tal hora, tal segundo caerá el pelo de tu cabeza. Y Él lo controla todo porque Él es todopoderoso. Así que esa blasfemia de pensar de que Dios no puede esto, o de que podemos enojar a Dios, enojarnos con Dios por esto, o que podemos demandar a Dios esto, nosotros no somos nada de eso. Bueno, hermano que dijo, yo le pedí permiso para no congregarme. Decía un predicador, que a mí me encanta mucho sus predicas, decía, si no vienes, en España predica, si tú no vienes a ordenar al rey de España, ¿quién crees tú que tienes el derecho de venir a ordenar al rey de reyes? Eso es no conocer a Dios. Y hoy día traemos esos atributos para conocer que tenemos un Dios todopoderoso en los cielos, de que si Él quiere entrar a restringir toda nuestra voluntad, porque imagínense, nosotros decimos Dios no puede entrar en el área de nuestro libre albedrío, pero si nosotros aceptamos bien la muerte de las personas, sabiendo que nadie puede detener su mano. Si Él dice que hoy morirás, nadie va a poder detener la mano del Señor, y moriremos. Y si dice también el Señor que hoy no morirás, aunque te colgues y pongas una soga en el cuello, no morirás, pues su voluntad está ahí. Muchas veces el oír decir que de personas que dicen que los judíos conocen a Dios solo por ser el pueblo escogido, no es así. Nadie conoce a Dios a menos que Él quiera revelarse, como dice Jesús. Yo muchas veces escuché que los judíos saben el secreto verdadero de cómo deberíamos de adorar a Dios, y atribuyen por el hecho de la etnia judía que ellos son, por así decirlo, el mejor pueblo que puede adorar al Señor. Siendo que nosotros vemos en todas las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento que judíos perecieron, pues tenían por blasfemia el nombre de Dios. Judíos perecieron porque desobedecieron a Dios. Y la única manera que nosotros, ya sea judío, griego, bárbaro, escita, pueda conocer a Dios y glorificar a Dios como Él se lo merece es porque Dios se lo revela. Pues dice Mateo 11:27. Leo este, hermano, y te paso. Mateo 11:27. Dice el Señor Jesucristo: Mateo 11:27. Dice el Señor: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre,
Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y también dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, 1 Juan 1:18, dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él ha dado a conocer. Hermano Aurelio. Sí, referente al conocimiento, nomás quería aportar, tanto el pueblo judío y también nosotros nos habla, ¿verdad? Donde dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento exclusivamente a Dios. Ese es el tema principal que el hombre, cualquiera dice, yo creo en Dios, o conozco a Dios, ¿verdad? Así de forma muy superficial, pero así de una forma muy contenido completo acerca de Dios. Casi muy poco conoce, hasta inclusive cristianos muy poco conocen ese sentido. El Señor dice que no importa el hecho de que nosotros conozcamos a Dios. El hecho de que Dios nos conozca a nosotros, eso es lo que verdaderamente importa. Pues en Romanos dice el Señor, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Se puede conocer de Dios. Puedes mirar y admirar la gloria de Dios en toda la creación y en tu hecho, en tu vida, vivir como si fuera que Dios no existe. Y sabemos que el Señor demandará cuentas a toda persona que dice que conoce a Dios en el día del juicio, pero no fue conocido por Dios. También, como vemos, ¿verdad? Que Dios no va a ser conocido por nadie como Él verdaderamente quiere ser conocido si Jesucristo o Dios no se revela por Él. Porque Jesús, cuando Felipe le preguntó, muéstranos al Padre y nos basta, ¿qué Jesús le respondió? ¿Cuánto tiempo estuviste conmigo que me vea a mí ver al Padre? Tanto tiempo que estoy contigo no me conoces, dice Jesús, pues Él hablaba que yo y el Padre uno somos, dice, ¿verdad? Más, el Señor cuando iba a ser crucificado, en Juan capítulo 17, si pueden abrir sus Biblias, el Señor oró y una vez escuché una predica que me pareció muy interesante que mencionaba una cosa. ¿Ustedes se imaginan hablando Dios con Dios escrito en la Biblia? Y esta es la conversación más larga que tuvo Dios con Dios que para con nosotros. Juan 17, hermana. ¿Cómo pretenderíamos conocerle a Dios cuando en Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos? Dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Si esto tenemos en cuenta, que sería, no sé, algo ridículo pensar de que nosotros podríamos conocerle totalmente a Dios. Más fulminante que eso que vamos a ver. Claro, pero eso no da el hecho de que nosotros no intentemos conocer algo de Dios. Claro. Porque ciertamente el Señor dice que nosotros nos vamos a alcanzar. Pablo, cuando termina toda la teología en Romanos capítulo 11, dice, oh, cuán insondables son tus caminos e inescrutables tus pensamientos. O sea, son cosas imposibles de conocer, imposibles de andar por esos caminos. Pero Pablo le daba la gloria a Dios por toda la teología que él estaba dando a los romanos. Ahí en ese dibujo, hermano, cuando dice, he peleado la buena batalla, ahí Pablo reconoce que él no ganó la guerra. Él ganó una batalla nomás que se le dio a él como trabajo. Él jamás va a ganar la guerra solamente Jesucristo. Bueno, he peleado la buena batalla, dice. Él batalló y ganó su batalla, más no la guerra. Amén. Gracias, hermana, por ese texto. Dice también el Señor en el capítulo 17, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que les diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la vida eterna. No es para que nosotros vivamos en deleite y gozo en calles de oro, como mencionaba Ignacio, en el cielo. Esa no es la vida eterna. Eso es el paquete que viene dentro de la vida eterna. La vida eterna es conocer a Dios. Porque como un pastor, a quien amé mucho, mencionó una vez, yo creo que el mayor infierno que el ser humano va a sentir es alejarse completamente y eternamente de la presencia de Dios. Y yo creo que es así. Porque el hecho de mirar una sola vez
toda la plenitud y gloria de Dios para que por toda la eternidad vivas pensando en que pudiste haber vivido con Él, yo creo que ese va a ser el mayor tormento. No va a tener comparación con el fuego, con la sed, con todo, porque admirar la gloria de Dios en su plenitud, yo supongo que es lo más maravilloso que pudieron contemplar Moisés, Juan, Pablo y todos los apóstoles. Vámonos, Ignacio. Jesús mismo cuando iba a morir, ¿verdad? Pegó gritos al cielo, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué me abandonaron? Para él era lo peor separarse de su padre. Y eso que fue 3 días. Amén. Dice, hoy en día es posible conocer al Padre. El velo fue rasgado y tenemos acceso al Padre para conocerle y adorarle. Y solo le conoceremos por medio de la guía del Espíritu Santo, por las Escrituras y la oración. Cuando Pablo menciona, creo que está en la epístola a los Corintios, menciona que cuando Cristo venga, los misterios más grandes van a ser revelados. Y es lo que mencionaba recién la hermana Agustina, que nosotros en este cuerpo, en nuestra mente finita que nosotros tenemos, que ni siquiera podemos alcanzar a imaginarnos cómo podría ser Dios, nosotros nunca vamos a conocer a Dios en su plenitud. Cuando tengamos la gloria, la misma gloria que tenía Cristo, o la semejanza de Cristo, ahí vamos a contemplar y todos los misterios de Dios van a ser revelados, dice su palabra. Y yo creo que no va a bastar para conocer en toda su plenitud a Dios. No nos va a bastar la eternidad, porque Dios es tan complejo y es tan grande, es tan supremo, que no hay ser sobre la tierra que pueda entender todos sus caminos y todos sus designios y todos sus pensamientos. Bien, ahora partiendo de que nosotros la única manera que podamos conocer a Dios en su supremacía es por medio de Cristo, sabemos que ni siendo judío, ni siendo católico, o siendo de la etnia o religión o cultura que seas, nadie puede conocer a Dios. Y yo hoy día no le puedo llamar hermano a un judío. Hay cristianos que llaman a los judíos hermanos. No es así. La palabra de Dios dice en Juan que si esa persona no tiene a Dios, no tiene a Cristo como el Dios verdadero, él no es nuestro hermano. Y un judío que rechaza a Cristo no es mi hermano. Yo no le podría llamar hermano aunque él fuera el pueblo escogido de Dios. Y sin Cristo él va a perecer y va a ir al infierno. No le va a bastar el que él sea escogido o que sea del pueblo escogido. Hermano Alfredo. Sí, imagínate nomás, ¿cómo vamos a pretender conocer a Dios que si nosotros mismos no nos conocemos? No hace falta que Eso es cierto. Porque el simple hecho de que nosotros digamos que vamos a ir al cielo nos da a entender a nosotros que ni siquiera nosotros creemos que somos pecadores. No nos conocemos. No sabemos quiénes somos, y dice el Señor que el que escudriña los corazones es Dios. Y esa es la razón del por qué nosotros tenemos acceso al cielo, a poder arrepentirnos verdaderamente, porque dice la palabra de Dios que el arrepentimiento no es algo humano, no es algo que yo reconozco que soy un pecador, porque dice que la benignidad de Dios nos conduce al arrepentimiento. No existe hombre sobre la tierra que pueda reconocer que es un pecador si el Espíritu Santo no le convence de pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, el hombre no tiene ninguna posibilidad en la salvación, sino es netamente obra del Espíritu Santo. Ahora, la supremacía de Dios en las obras de sus manos. Vamos a abarcar todo el tema sabiendo de que Dios en el principio mandó todas las cosas y todos le obedecieron. Pero hubo una persona que desobedeció a Dios y maldijo toda la creación. Por así decirlo, tiró toda la basura por un simple hecho. Porque Dios, dejando de lado toda la creación, sabiendo que Dios mandó a la luz de la nada, no existía nada, mandó a la luz, que sea la luz, y fue la luz. No dice Dios creó la luz, Dios ordenó a la luz que existiese, y la luz ni siquiera existía, y obedeció su palabra. Mandó a los aves que se remultipliquen, y hasta el día de hoy los animales siguen obedeciendo su mandato. Y ninguno puede decir, bueno, yo hoy día voy a dejar de dar hijos o crías. No, hasta el día de hoy. Nosotros somos los encargados ciertamente de extinguir animales. Dios crea y nosotros lo destruimos, ciertamente. Pero Dios ordena, y todo lo que Dios ordena se obedece. Con nada no quiso ir a predicar a niños. Siempre va a ser ese el ejemplo. De que si Dios decreta una cosa, se tiene que obedecer. Y ahí es cuando nosotros encontramos de que no se puede resistir la voluntad de Dios. Jonás quiso hacer
pulso con Dios y resistir su voluntad. Pero Dios buscó y siempre va a encontrar la manera, porque Dios todo lo puede, hasta que Jonás hizo la voluntad de Dios. Y va a hacer lo mismo con nosotros. Éxodo 14, 21. La supremacía de Dios en la creación. Hablemos del mar. Éxodo 14, 21. Dice su palabra: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Dios, por mano de Moisés, ordenó a las aguas a que se dividiesen para que el pueblo pudiese pasar. Las aguas se resistieron. Y ahí es cuando nosotros vemos que nosotros somos como Moisés, cuando Dios nos ordena a predicar el Evangelio. Y Dios por mano o por boca de nosotros va a ganar almas. Por eso es que cuando hay personas que dicen: ¿vos cuántas almas ya ganaste? Y lo dicen con mucha sobriedad pensando que ellos son los responsables de hacer eso. O creen que ganando almas. Yo he escuchado personas que dicen: yo he ganado 1000 almas porque en un estadio prediqué el Evangelio y todos gritaron y dijeron amén. Pensando que tienen el poder ellos de decir: bueno, yo gané esa alma. Siendo que nosotros sabemos que el Espíritu Santo es el que obra en nuestro ser para que las almas sean salvas. Por eso es que ningún mérito tenemos nosotros, ni siquiera derecho de jactarnos por esa razón. Ahora, la tierra dice, en Números 16, 31 al 33, menciona el Señor, Números 16, 31 al 33, y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Esas cosas el día de hoy ya no se ven. Puede que haya terremotos y lleven edificios completos, pero eso fue un acontecimiento muy especial en el cual probaron a Dios. Los de Coré no tenían ni siquiera ningún sentido de quién podría ser Dios. Y Moisés le dijo: si ahora no se abriere la tierra y todo con todo lo que ustedes poseen, inclusive sus hijos, perecieran, entonces Jehová no es Dios. ¿Y qué pasó? Cuando Moisés terminó de hablar esas palabras, dice la Escritura, que la tierra se abrió y todo el pueblo de Coré, y detrás de ellos 25,000 personas murieron, pues le tragó la tierra. Y dice la palabra de Dios que descendieron vivos al Seol, vivos a la muerte, o sea que fueron vivos hasta lo más profundo de la tierra, y la tierra se cerró por ellos. Y dice que después detrás de todo eso, dice el pueblo que temieron en gran manera a Dios. Y era tan caprichoso el corazón del hombre hasta el día de hoy, que tiempo después se volvían a retraer de todos esos pensamientos. Miraban que Dios era tan supremo y tan poderoso que podía hacerlo descender vivo al infierno, y aún así no temían, porque así es el corazón del hombre. Ese es la verdadera naturaleza del hombre. Habiendo mirado y conociendo a Dios, no glorifican verdaderamente como a Dios, porque Satanás ciega sus entendimientos, porque están muertos espiritualmente, porque no tienen ningún deseo de glorificar a Dios. Ese es el hombre natural. Ahora nosotros que somos celestiales, por su gracia, podemos contemplar que Dios puede hacer eso y mucho más, y temer a Dios. Porque aquellos que pecan, y pecan deliberadamente dentro de la iglesia, lo hacen porque no conocen a Dios. Porque creen que, bueno, hoy voy a pecar y mañana me voy a arrepentir. Y ese asunto no siempre es así. Ciertamente Dios va a perdonar nuestros pecados, y lo hizo en Cristo Jesús, en la cruz. Pero el corazón del verdadero creyente no piensa así. No piensa que hoy voy a pecar para mañana pedir perdón. ¿Por qué? Porque eso da a entender que no conoces a Dios y no conoces a Cristo. El verdadero creyente sabe que puede caer, pero pide a Dios que le ayude a mantenerse firme. Hermano Aurelio. Sí, en cuanto al hombre que vamos a decir muerto, ¿verdad? Miramos en la película, yo por ejemplo no veo mucho, pero veo de paso de esa película de los zombies. Y está muerto, pero es como que vive también, ¿verdad? Y así son las personas sin Cristo. Son
personas, almas que van caminando, pero ellos espiritualmente están muertos, sin vida. Y eso es lo que hace en Cristo, nosotros tenemos una alma que vive. Bien, gracias hermano. Seguimos con la supremacía de Dios. El sol, imagínense, el sol. Justamente ayer estuvimos hablando con los hermanos, con los jóvenes, que si verdaderamente somos creyentes, como dice su palabra, vamos a ser transformados de gloria en gloria. Y está mencionando que hay una música de un cantante de nuestros tiempos que dice: vamos de gloria en gloria, jamás seré igual, jamás seré igual. Y si verdaderamente somos creyentes, y su palabra dice que nosotros vamos a ir creciendo de gloria en gloria, es cierto que jamás deberíamos ser lo mismo. Y esa es la pregunta que le hice a los jóvenes y hoy día a toda la congregación. Se está terminando el año. Piensen un poquito. Ustedes iniciaron su 2021 como están siendo el día de hoy. Y se ven en el 2022 como están siguiendo el día de hoy en sus caminos como creyentes. Porque dice su palabra que si somos creyentes, deberíamos de ser transformados de gloria en gloria. Hábitos, costumbres, pensamientos, deseos, malas intenciones deberían de ir desapareciendo de a poco. Porque dicen Colosenses que a la imagen del que lo creó, nuestro ser se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y dice que el que empezó a nosotros la buena obra la perfeccionará. Yo no estoy llamando a ningún hermano a forzarse a cambiar hábitos, a confiar en el Señor para que Él sea el encargado de transformarnos de gloria en gloria. Y menciono esto porque la gloria del sol, dice también Pablo, que es una, y la gloria de la luna, de las otras estrellas, otra dice, en grandeza. Y ese es el punto, que cuando nosotros nacemos espiritualmente somos pequeños, muchas veces somos necios, nuestros pensamientos son vanos, en todas las escrituras y en el conocimiento de Dios. Pero cuando vamos creciendo en lo espiritual, nuestros pensamientos van a ir cambiando. Porque Pablo decía que cuando yo era niño pensaba en las cosas de los niños. Ahora que soy adulto, pienso en las cosas del adulto. Y él lo está hablando de lo espiritual. Pues empezó y fue transformado de gloria en gloria. Y hoy día nosotros también tenemos esa responsabilidad y por así decirlo, esa dicha de Dios de ser transformados también de gloria en gloria. Y el Señor, conociendo la gloria del sol, que era tan grande, que dice que si nosotros nos ponemos a pensar, y Dios lo hizo tan perfecto, que si el sol estuviera unos cuantos metros más hacia allá, hubiera sido imposible la vida en la tierra. Y los científicos expertos dicen que si hubieran estado un poquito más para acá, también las plantas no podrían tener ni siquiera vida, y por lo tanto nosotros los seres humanos tampoco. Y Dios lo hizo tan perfecto, relativamente perfecto, toda la creación, y luego Dios ordena otra vez al sol. Ahora, ¿ustedes se imaginan que Dios creó todo y dejó así al azar, dejando que toda la ley de la gravedad gire en su entorno? No, todo Dios lo controla. Porque Dios hizo algo maravilloso que los científicos no van a poder explicar y no pueden explicar, que está en Josué capítulo 10, versículo 12. ¿Tenés, hermano? Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó el amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gaboán, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente hubo vengado de sus enemigos. Y esto está escrito en el libro de Jasel. El sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Solamente atacó el sol y la luna. Eso no. Eso no es lo que Él hizo como supremo que es. Y nosotros venimos a decir que Dios no puede hacer esto, o que Dios tiene que hacer esto por nosotros. El sol es tan grande, tan increíble, que si se acercara unos cuantos metros destruiría toda la vida en la tierra. Y todo ese poder está en las manos de Dios. Imaginen la gloria de Dios como es. Nosotros no conocemos a Dios en toda su plenitud. Ignacio. Inclusive nosotros no podemos ahora ni con esas caretas que tienen los soldadores, no podemos mirar por mucho tiempo al sol. Te va a dejar ciego. Claro, porque es tan grande la gloria del sol. Y fue creado por Dios. ¿Verdad? Imagínate intentar mirar el rostro de Dios. Porque imagínate, hermano, están los adoradores del sol, ¿verdad? Que adoran al sol como última cosa, pero no adoran a quien creó el sol.
Y ese es el punto. Hace no mucho estuve hablando con un hermano, ¿verdad? Que estaba diciendo que ciertas etnias van a poder supuestamente ser salvos. Y yo le dije que no existe otro camino si no es por Jesucristo. Y él me dice, pero la ley, acá dice su palabra que en la ley, en el mundo se muestra lo que es Dios. Y ellos, su conciencia le va a juzgar el día del juicio. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos pensar que etnias que adoraban a todo menos lo que es Dios van a ser salvos? Pues el Señor dice, habiendo conocido a Dios en toda la creación, no glorifican a Dios. Ni siquiera se pusieron a pensar que quién podría ser aquel que creó el sol, o quién podría ser aquel que creó toda la vida en la tierra, o la complejidad del ser humano. Y dejan a Dios de lado. Muchos dicen, yo siempre escuché, ¿verdad?, que la vida es corta, disfruta la vida. Pero no se pone a pensar quién le dio la vida. En dar gracias porque tiene vida. Pero van tras sus deleites, de farra en farra, y no se acuerdan de su creador. Como decía un predicador, si los indios que no conocen el Evangelio se pudiesen salvar sin escuchar el Evangelio, ¿cuál es la necesidad de visitar ese pueblo y llevar el Evangelio? ¿Cuál era el propósito de los apóstoles y los primitivos cristianos? Ir y recorrer pueblos bárbaros, pueblos donde iban a ser muertos porque iban a desbaratar toda una cultura. Y el día de hoy ese es el asunto. Ateos y personas se rebelan contra los cristianos porque dicen que entran y ven, ciertamente miramos nosotros la cultura maya, la cultura azteca, y para el hombre común creen que eso es maravilloso. Y que el cristiano venga a desbaratar toda esa cultura, creen que ese es abominación. Pero todo eso es el propósito de Dios, para que inclusive llegue el Evangelio a esas personas que ni siquiera entiendan el idioma hebreo, ni siquiera entienden el idioma griego, español o inglés, y sean salvos, porque la misericordia de Dios llega hasta ese punto de extremo de la tierra. Entonces, nadie va a ser salvo si no es por Cristo. Yo tengo Ahora, muchos vecinos indígenas, hermano. Todos tenemos. Claro, que no escuchan ni quieren escuchar a Dios. Bien, ahora, otro, no sé si llamarlo creación, porque el tiempo fue determinado por Dios y el tiempo obedeció a Dios. Dice Isaías 38:8: He aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol, y el reloj de acá de 10 grados, en el reloj de acá 10 grados, y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Yo siempre me imaginé que acá tenía un reloj y que el reloj al amanecer, el reloj fue atrás, sabiendo que en la época ellos conocían que por el tiempo, por la sombra del sol, o sea, lo que la sombra hacía, lo que el sol hacía sombra en la tierra. Entonces es prácticamente lo mismo lo que Dios hizo en el tiempo de Josué para con el rey Acaz, que hizo, no que se detenga la luna ahí, mejor hizo que la luna vuelva su camino. Y yo pienso y me pongo a imaginar hoy día, mirando toda la constelación, todo el sistema solar, que las tierras que se pararon en un momento y empezaron a volver el tiempo atrás, porque era necesario que eso acontece. Y dice que 10 grados volvió atrás. Y eso solamente lo puede hacer Dios en su supremo poder. Bueno, impresión. Me hace acordar a mi abuelo. Él miraba la sombra de el famoso Agapepora. Y la sombra quedaba ahí, miraba el sol y la famosa decía. Y no se equivocaba. Cuando era así mediodía, él miraba nomás la sombra de la caída de la casa. Hablando del sol, cuando Juan miró en Apocalipsis la gloria de Cristo, la palabra de Dios no dice que él se arrodilló o que él se postró. La palabra de Dios dice que él cayó. Y dice que esa palabra, que fue traducida del griego, significa que él fue realmente, por así, de alguna manera fue, ¿viste cuando una persona se desmaya y se va así de una así, ni siquiera pone su mano para tajarse? Ese es el término que utilizaban los griegos para hablar en lo que le aconteció a Juan.
cuando vio la gloria de Dios caí como muerto, dice. O sea que se desplomó, esa es la palabra que se me estaba yendo, se desplomó prácticamente. Y era tanta la gloria de Cristo. Y la única manera que Juan pudiera ver es que Cristo le ordenase a que pudiera ver. Levántate, le dice el Señor. O si no, estuviera muerto. Ahora, los cuervos, en este caso podemos ya decir que todos los animales obedecen a Dios. Los cuervos, dicen 1 Reyes 17:6, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebían del arroyo. Hablaba y bebía del arroyo. Estaba hablando de Elías, que fue escondido de una reina, de una mujer, ¿verdad? Asesina, y tuvo miedo, y dice que él estuvo en el desierto prácticamente. Y el Señor hizo una planta para que no le coma el sol, y utilizaba cuervos para que le traiga pan y le traiga carne. ¿Por qué no una paloma y un cuervo? Creo que porque los cuervos son rapiñeros. Ya, es una suposición. Ya son detalles. Esas son detalles, una suposición, ¿verdad? Que las palomas son muy torpes, pero los cuervos son mucho más vivos. Realmente los cuervos son mucho más vivos. Pero aún así descendió el espíritu en forma de paloma. Tampoco le podemos. No, pero yo estoy hablando de la paloma acá en el Paraguay. Yo maté muchas palomas ya con mi auto. Ahora, también un hierro obedeció a Dios. Dice en 2 Reyes 6:6, el varón de Dios preguntó dónde cayó, y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Imagínense, o sea, ¿quién se anima a tirar su... Papá siempre me decía cuando nosotros trabajábamos y yo le quería pasar un qué sé yo, un destornillador al martillo y se me caía de la mano. Siempre me decía que se me quedó en la cabeza la ñamba, pues, y el arriba, ya perdí más amor, realmente me decía. Y imagínense, estos hombres estaban trabajando cerca de un arroyo, cerca de un río, y se le cayó el hacha. Ella o bíblicamente. Y se le cayó el hacha y dice el hombre que no era suya. Y se estaba preocupando porque perdió algo que no era suyo. Entonces, viene Eliseo, ya en este caso, tira una rama en el agua y el hacha empezó a flotar. Esa es obra de Dios. Es imposible que el hombre pueda hacer eso. Ahora, ¿y cuánto más? Que cerró la boca de los leones en la celda de Daniel y ordenó al fuego a no quemar a los jóvenes israelitas, y muchos otros ejemplos, y todo se resumen en el Salmo 135:6. Este es el último versículo que me pareció correcto leer para terminar el estudio el día de hoy. Salmo 135:6. El 5, el 6 y el 7. ¿Tienen? Hermano Ignacio. Bien fuerte. Para terminar. Ok. ¿135, 6 y 7? 5, 6, 7. Ok. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro, mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Amén. Amén. Este versículo resume todo, que Dios todo lo puede. Él hace todo, y todo lo que Él quiere lo va a hacer, incluyendo todo lo que compete al ser humano. Dios todo lo puede, y en esto se resume la supremacía de Dios. Sabemos que, no como dice la hermana Agustina y el versículo de Isaías 45, sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más altos que nuestros caminos. Por lo tanto, no vamos a conocer hoy toda la teología de Dios, pero podemos entender que Dios es supremo y que todo lo puede, y mayormente descansar en su supremacía, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta, y Dios es bueno. Entonces, voy a orar, hermano, para dar terminado nuestro estudio, y le paso al hermano Ignacio. Bendito Dios y Padre eterno celestial, en esta hora, Padre,
reconociendo, Señor, tu supremacía, Padre, reconociendo tu poder, Señor, pues todo lo puedes, como dice tu palabra. Descansamos, Señor, en tu poder. Reconocemos, Señor, que somos nada delante de ti y que por tu gracia y misericordia, Señor, somos llamados hijos tuyos, Padre. Gracias, Señor, por darnos, Señor, la salvación tan preciosa y eterna, Señor, y de conocerte a ti y a nuestro Señor Jesucristo como el Salvador de nuestras vidas. Te damos las gracias por ello, Señor, y descansamos, Señor, en esta enseñanza, Padre, en este atributo tuyo, Padre, que nos hace entender un poco más de cómo y quién eres tú, Padre. Damos gracias en todo y por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.